Intendente, gracias por el tiempo primero. Y lo primero que se me surge preguntarles esta conferencia de prensa que dio el intendente hace unas semanas en Estados Unidos, donde habló del puerto de Bahía Blanca específicamente, de la reactivación del ferrocarril. Todas estas cuestiones se tenían que dar hace mucho tiempo, obviamente, pero ¿cómo lo ves para el puerto local? No, la verdad estamos muy optimistas para todo el enclave portuario y sus alrededores, pero no a partir de cosas que son promesas, sino de hechos reales. Lo tenemos que abarcar en una forma mucho más amplia, y ahí te diría que tenemos cosas concretas. Cuando vos ves que hay una terminal cerealera que presenta un proyecto de inversión de 25 millones de dólares para el mismo puerto, cuando hemos inaugurado justamente con la empresa Halliburton, que es de las más importantes del mundo, una planta de procesamiento de minerales que llegan al puerto a granel, desde Turquía, desde Marruecos, que se procesan en Bahía. La planta costó más de 20 y pico millones de dólares y se manda a Vaca Muerta. Cuando vemos que ya empiezan a correr los plazos para empezar la autopista de circunvalación en la primera etapa y que va a permitir mejorar el acceso al puerto, lo mismo que la autopista de la Ruta 33. Cuando ya está en marcha la obra de circunvalación, que tiene que ver también con los camiones que vienen sobre todo de la 33 y que van con destino al puerto. Cuando es inminente la cuestión vinculada con la entrada de los aerogeneradores, el parque eólico que ya empezó a construirse en Corti, el convenio que hicimos para que se radique en Bahía Blanca una fábrica que haga las torres para los aerogeneradores, que va a instalarse en un predio de 20 hectáreas que ya le hemos dado cerca del puerto, que además va a emplear una mano de obra de 100 personas. Los aerogeneradores, perdón que lo interrumpa, ¿qué función específica cumplen? Bueno, son los que van a ser instalados en los parques eólicos. Todos los parques eólicos de la región, hay 2 en Bahía, hay uno en Villarino, hay uno en Patagones, hay uno en Tres Arroyos, uno en Necochea. La gran mayoría de los grandes equipos, cuando hablamos de aerogeneradores, estamos hablando de equipos muy grandes importados, que van a venir todo al puerto local, van a aprovechar un predio que hoy se está ya acondicionando, junto con Zona Franca para aprovechar eso, y es movimiento para el puerto, y de aquí se van a distribuir ya a todos los lugares. Cuando uno ve todas estas noticias, digamos que son concretas, decir, bueno, hay un movimiento importante y va a haber un movimiento importante. Y por otro lado, hay otras cuestiones que también tienen que ver con nuestra relación con el puerto. Terminamos de habilitar una obra que se pedía hace muchos años, que era la iluminación de la zona del Guanaco, que se hizo en conjunto y que ahora se va a complementar con la obra que Vialidad va a hacer para reponer todo el hormigón, todo el pavimento en esos 2,5 kilómetros que están detonados. Entonces, hay un puerto en movimiento, hay un municipio en movimiento y eso es lo saludable. ¿Cómo se hace para traer nuevas inversiones al puerto? ¿Cómo se seduce a los empresarios? ¿O se da por decantación por la importancia que tiene el puerto? No, hay que estar presente en las gestiones y me parece que el presidente del puerto lo tiene muy claro y lo está haciendo. Nos está ayudando el gobierno nacional fundamentalmente. El presidente de la Nación ha mencionado el puerto de Bahía Blanca en la reciente visita a Estados Unidos, por ejemplo, a Texas, y esto también es trascendente, y desde el propio municipio, obviamente. Y además, por primera vez en varios años, estamos trabajando muy en sintonía. El municipio de Bahía Blanca, el municipio de Coronel Rosales, Zona Franca, el consorcio del puerto, y eso tarde o temprano genera, digamos, buenas noticias a partir de las posibilidades y de las potencialidades del puerto, porque no es que estamos vendiendo, digamos, salimos a vender humo porque decimos, un puerto, no, el puerto está, el calado está, las condiciones naturales están para que el puerto siga creciendo. Por ahí tener la misma idiosincrasia y la misma ideología que el presidente del Consorcio de Aeropuertos, ¿se hace un poco más fácil para la gestión? Para nosotros sí, porque no hay que olvidar que no hace demasiado tiempo el intendente y el presidente del puerto no se hablaban. Digo, si queremos tener una ciudad que crezca, que se desarrolle y que uno de los ejes sea ese, el sector industrial, el sector portuario, tenemos que tener una relación casi permanente. Lo hemos demostrado incluso cuando consensuamos que la última edición de la FISA, que fue exitosa, tenga como lema Bahía Blanca, Ciudad Puerto.
que eso es lo que queremos vender, que esta es una ciudad puerto, como te lo vende Barcelona, como te lo vende Jacksonville, una ciudad hermana de Bahía Blanca, que tiene una interrelación muy directa entre Bahía Blanca y el puerto, que aquí alguna vez existió, con otras características, no estaba el polo, no estaba la industria, era más una relación afectiva de pescadores y demás, pero en algún momento el puerto era uno de los lugares que se visitaban los bahienses más. Después se fue perdiendo eso y queremos recuperarlo. Otra cuestión que tiene que ver con la cuestión social y cultural, si se quiere también para llamarla de esa manera, es este tema que los vecinos por ahí tienen algún tipo de rezongo por el casco viejo de Ingeniero White, digamos, que es un sector, si bien ustedes ahora realizaron la obra de pavimentación del sector cercano al puerto, ¿qué se viene para ahora? ¿Qué está planteado? ¿Qué está planeado? Dentro de eso que es recuperar el atractivo del puerto, me parece que también hay que recuperar el atractivo de Ingeniero White. Y efectivamente nosotros dimos un primer paso con la obra de Guillermo Torres, que quedó muy bien, a la que le va a seguir ahora la remodelación del anfiteatro, que creo que está en marcha, es una obra que consensuamos con una de las empresas del sector. Y estamos ya ahora definiendo la forma de revitalizar las cantinitas que están en el lugar. Queremos que en la próxima primavera o verano sea un lugar de esparcimiento, sea un lugar de atracción, las famosas cantinitas ahí cerca de la estación y cerca del museo y de Guillermo Torres, a los cuales desde Cultura también le vamos a hacer aportes para que los fines de semana haya atracciones y la gente vuelva al puerto, vuelva a Ingeniero White. Ingeniero White ha sufrido un proceso de deterioro muy profundo de hace muchos años que hay que empezar a revertir y esta es un poco la idea. Hay muchas necesidades, estamos empezando en estos días en la obra de pavimento con hormigón en varias cuadras del Boulevard Juan B. Justo, que es una obra muy reclamada. Hemos logrado que una empresa que hace poco se ha expandido en Bahía Blanca y ha hecho un centro regional, que es Prosegur, tome a su cargo el padrinazgo de la Escuela 40, del Saladero y del Jardín de Infantes, con lo cual los va a remodelar y va a poner ahí mucho dinero. Estamos también viendo cómo activamos la mesa con el puerto y con las empresas, porque queremos concretar alguna obra que se necesita, diría imperiosamente, como es terminar Dazo, el acceso por Dazo, que está muy deteriorado. De a poquito esto se va moviendo y lo vamos a ir viendo con el correr del tiempo. Héctor, gracias en serio. Por favor, gracias a ustedes. Keep moving, 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 though they're disapproving. Keep them doggies moving.